Bueno, yo creo que las preguntas que se hizo Sofi ya en este informe son las principales y más comunes, doctor, ¿verdad? Arrancando por a qué edad tengo que llevar ya a mi hija al ginecólogo. Bueno, realmente no hay una edad como tal. La regla principal es acudir al consultorio hasta un año después de haber iniciado vida sexual. Esa es la regla grande. Si yo, doctor, tenga la edad que tenga, 18, 15, 20 y tanto, y aún no tuve intimidad sexual, realmente no hay una urgencia. A no ser que, y ahí entramos en la lista de cosas que pueden hacer que una paciente acuda al consultorio antes, que son sangrados menstruales irregulares. ¿A qué llamamos sangrado irregular? Sangrado menstrual irregular. A un ciclo menstrual en el que nos están pasando más de 40 días, 50 días de una menstruación, o viceversa, doctor, yo menstruo cada 15 días, menstruo en gran cantidad, hay mucho dolor, o sea que mi hija tenemos que suspender su ida a clase, tenemos que suspender su práctica de vóley, tenemos que dejar de hacer. O doctor, me di cuenta que mi hija, o me está contando que en la ropa interior hay un poco de dolor, un poco de flujo vaginal. Y doctor, ella no tiene todavía relaciones. Yo, ¿cómo le pues, ofende muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo le voy a llevar al ginecólogo si yo sé que mi hija todavía no tiene intimidad sexual? Y es una pregunta, o sea, son situaciones que se pueden dar. Entonces, saber que la regla general es acudir al ginecólogo luego de iniciar actividad sexual para un chequeo, aunque no haya ninguna molestia, y si no hay todavía actividad sexual, apenas aparezca alguna de las cosas que estamos hablando, dolores menstruales, dolor de bajo vientre, porque pasa muchas veces que todo dolor de bajo vientre es evaluado primero por un clínico, pero luego el clínico enseguida, no, puede ser su ovario, puede ser su útero, que se vaya al ginecólogo. Qué importante, doctor, lo que mencionás, que son como dos escenarios, ¿verdad? Sí. El escenario ya del inicio de actividad sexual y el escenario de alguna situación que los padres puedan detectar como irregular dentro de lo que es el ciclo menstrual. Y dentro de eso también hay una cuestión de educación también, que muchas veces el médico puede orientar a los padres, porque es una cuestión que los padres mismos de por ahí nunca aprendieron a la edad que debían, o de por ahí hasta el momento nunca hablaron abiertamente de las dudas, las cuestiones que se normalizaban antes, como los dolores y las incomodidades también dentro del mismo ciclo, que no siempre es algo normal. O sea, no es normal que a una niña le esté doliendo muchísimo la espalda, muchísimo el vientre, muchísimo los pechos de por ahí. O sea, dolores que ya pasan esa franja de normalidad que podemos decir del estado premenstrual también. Claro, el término que usamos en esos casos son un dolor incapacitante, ¿verdad? Sí, es que, porque el dolor es difícil de darle un número, si me duele 7, si me duele 10, si me duele... ¿Cuánto es lo que es normal que duela? El dolor que podemos decir que ya debe hacer que alguien venga a consultar es un dolor que, doctor, yo hoy tenía que venir al programa y no vengo porque estoy con un sangrado grande, con un dolor, hoy yo tenía que irme al colegio, hoy yo tenía que ir a mi trabajo, yo hoy tenía que... Yo cuando tenía 13 años, eran tan fuertes los dolores premenstruales que yo tenía que llegaba al desmayo del dolor. Me daban la famosa pastillita para el Ibu, ¿verdad? Que te da, vomitaba, no toleraba ni siquiera agua, tenía que estar, mamá me hacía, me acuerdo que los tecitos, manzanillas, todo aquello me calentaba el vientre. No había con qué me para el dolor. Tal es así de que a mí me llegaron a operar de apendicitis. Yo voy por un dolor crónico en el vientre, ya empezaba a tener obviamente mi periodo menstrual. Y recuerdo que lo primero que me preguntan, incluso cuando llego a urgencias, es si yo tenía relaciones sexuales, ¿verdad? Tenía 12 años. Y yo le decía, mamá, te juro que no, te prometo que no, con tanto miedo. Y me terminaron operando de apendicitis. Yo nunca supe si en realidad tuve apendicitis o después ya me detectaron que tenía menorrea. Claro. Pasa muchas veces que también en la familia misma en los compañeros de colegio, de escuela, los profesores, está normalizado el tema del dolor. Fulanita no vino porque, no, y ella su periodo o está en su periodo. Entonces como que se normaliza, está lo sangrando. No, hay que venir a consultar, hay que traerle y muchas veces muchos padres, madre, tienen miedo de traer al consultorio porque no, esto va a hacer que ella se adelante en la vida sexual, va a hacer que no, ella quiera tener intimidad, porque me voy a ir, el doctor lo primero que va a hacer es darle un anticonceptivo, si ella toma anticonceptivo, enseguida ya va a tener relaciones porque ya tiene los anticonceptivos. Entonces es como una avalancha así de cosas que van sumándose y
y no es así. En el consultorio lo que intentamos siempre es respetar las posiciones, porque hay distintos tipos de familia, cada quien intenta hablar como mejor le parece con sus hijos el tema de la sexualidad. Nosotros ayudamos, acompañamos y muy linda una parte de lo que estaban diciendo que ¿cómo abordar? Porque ¿cómo abordo con mi hija primero la menstruación, que sería, entre comillas, lo más sencillo? ¿Cómo abordo la vida sexual? ¿Cómo abordo ya tiene novio, el tema de toda esa intimidad sexual? Muchas veces algo que nosotros en el consultorio ayudamos a conversar, ¿verdad? Entonces, si la paciente está cómoda con que esté, porque también es una pregunta que hacemos en el consultorio, una vez que ya está la paciente adentro, ¿estás cómoda con que esté mamá? ¿Estás cómoda con que esté papá o con quien sea que está acompañando? Porque si no es el caso, le pedimos que se retire un rato. ¿Vos qué ¿verdad? aconsejás, doctor? ¿Que esté presente la mamá o los padres en este caso o no? Yo aconsejo que sea como esté más cómoda, porque hay pacientes, hay chicas que están cómodas con su mamá porque habla mucho con su mamá, habla mucho con su papá y no, ella sabe, doctor, ella sabe todo. Entonces facilita mucho en el consultorio, pero hay veces que sí uno nota como profesional no podemos encarar de forma correcta la consulta porque está la mamá y voy ya enseguida, es algo que uno se da cuenta enseguida que está bloqueada, no, bloqueadísima, no dice, habla la mamá nomás y ahí es imposible, realmente la consulta es en vano. Yo quiero agregar un poquito, yo creo que es demasiado importante la comunicación que tengamos en casa. Yo entiendo por una cuestión cultural y educacional también, ¿verdad? Voy a hablar de mi caso, ¿verdad? Mis padres, con ellos no tuve tanta comunicación sexual, de decirme, che, así se usa un preservativo, che, esto, o sea, la verdad que no, y no le culpo a ellos tampoco, porque ellos vinieron de por ahí de padres también que, con más razón, mucho antes era el tabú totalmente, ¿verdad? Pero esta generación de ahora, o sea, digo yo en mi caso, mi hija va a cumplir 9 años y en breve nada más me va a tener que sentar a hablar con ella y decirle bien cómo son las cosas, ¿verdad? Yo pienso que eso es fundamental y esta nueva generación creo que estamos más abiertos en cuanto a información. 20 años atrás, yo no sé si teníamos un bloque en un programa como este, de hablar libremente de la menstruación, por ejemplo, todo era muy tabú, sin embargo hoy cambió todo, entonces qué importante es para esa consulta, como están hablando de la primera consulta, de entrar o no con el papá o la mamá, esa seguridad y esa confianza creo que tienen que nacer en la casa, ¿verdad? De poder hablar sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de miedo, sin decir, no, eso está mal, no hagas eso, sino que al contrario, o sea, hoy creo que tenemos que hablar y decirle, che, afuera está jodida la cosa y sabemos nosotros como con el tema de las redes sociales, el libertinaje que existe y mejor es contar de lo que pasa en realidad afuera y cómo es la realidad y para qué sirve un anticonceptivo y para qué un preservativo, porque se van a ir afuera y van a aprender así nomás por lo que ven en TikTok o lo que dice el compañerito, lo que sea. Y mejor es enseñarles cómo es en realidad la cosa. El punto también es muy importante que antes papá y mamá se pongan de acuerdo y entre los dos realicen esa conversación. Claro, totalmente. Tanto a la hija como al hijo. Porque famoso, hay muchas familias que es, bueno, papá con el hijo y mamá con la hija, porque mamá entiende más y papá no entiende tanto. Yo creo que es papá y mamá los que se tienen que sentar, tanto con la hija y con el hijo, y los dos mantener esa conversación, porque también crea una afinidad, crea una confianza mayor aún entre los padres y los hijos. Doctor, yo tengo una pregunta que hace rato hacían los compañeros. Viste que normalmente leí hace poco un estudio, no sé, era un comentario que en redes sociales justamente, y quiero confirmar eso. Bueno, antes era tipo 13, 14 años va a tener su primera menstruación. Estamos hablando obviamente de la mujer. Ahora 12, como que 13. se adelanta eso. Sí, ¿Qué eso es pasó? correcto, ¿Eso es cierto? ¿A qué edad ya empiezan las niñas? Niñas, pues son niñas en realidad. Y así como estaban comentando, el tema de la exposición a la sexualidad en términos visuales, es decir, que hoy en la tele, en el celular, en las redes sociales, muchas cosas están muy sexualizadas, entonces esto genera en niñas que deberían de entrar en la pubertad, en varones también, ¿verdad? Pero el caso hoy es de niñas, que sí llegan, hacen un pico estrogénico antes, por ende menstruan antes. Esa es la explicación. Claro, aparte también de cambios fisiológicos como nuestra alimentación, el estilo de vida, estamos todo el día como locos, porque no solamente los padres estamos como locos, le tenemos a nuestros hijos como locos, porque en la escuela, después su práctica, después esto. Sí. Entonces, muchos cambios metabólicos hormonales generan que esa menarca, ese inicio de la menstruación y inicio de vida hormonal reproductiva,
empiece antes. Hoy más o menos un promedio, doctor, si podemos decir, edad? 10 años. 9, 10 años ya. ¿Qué? Sí, y es algo que ya es una realidad y también genera un desafío en el consultorio, porque no olvidemos que cuanto antes empieza, porque nosotros hablamos mucho de ya menstrua, que va a tener novios, o sea, independientemente de la vida sexual, hormonalmente la exposición es antes. Si antes las señoritas empezaban a menstruar a los 14 años, tenían una vida hormonal donde todas las hormonas, principalmente estrógeno, progesterona, estaban en su cuerpo hasta los 50. Hoy eso empieza antes. Entonces son más años de exposición hormonal, que es algo fisiológico, es algo normal, pero ya vemos, hoy por ejemplo hay mayor incidencia de cáncer de mama, mayor incidencia de cáncer de cuello de útero, y es porque por varios factores, pero uno de ellos que el inicio de esa vida hormonal empezó antes. Entonces, mayor estimulación por mayor tiempo facilita este tipo de situaciones. Qué importante. Doctor, acá tenemos una consulta por parte de una televidente que habla un poco. Bueno, ahí Dani Hay nos una va a leer consultita una ya que los televidentes se están consultita. comunicando. Sí, sí. Bueno, en este caso es una televidente que nos comparte el caso de su hija. Su hija tiene 18 años, ella le acompañaba siempre al ginecólogo y pregunta por una situación particular que tuvo con un ginecólogo, donde el ginecólogo le recomendó, ella tenía ciertos dolores y ciertas incomodidades, y el ginecólogo directamente le recomienda le receta anticonceptivos, pensando que era algo hormonal, y lo que a ella le sorprendió fue que no le hicieron ningún tipo de estudio a su hija. Entonces pregunta si esa recomendación sin estudios previos de consumir directamente anticonceptivos está bien o está mal. Ese es un debate muy grande siempre en el consultorio, justo un tema que tuvimos en las redes tocando en estos últimos meses, que no todo tiene una solución con anticonceptivos, no todo tiene una solución con hormonas, pero hay casos en los que sí es necesario. ¿Cómo vamos a definir eso? Y con estudios, ¿verdad? Hay estudios que hacer, porque si bien en una mujer, una niña que todavía no tiene actividad sexual, no podemos hacer estudios ginecológicos propiamente dicho, es decir, papicolpo, ecografía transvaginal, sí tenemos acceso a otros estudios que nos permiten ver si hay algún cambio en los ovarios, algún cambio en el útero que ameritarían cierto tipo de hormona, y estudios de sangre que nos permiten ver cómo están generalmente el famoso síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Que es muy frecuente en esa edad, que lo primero que se hace es anticonceptivo. O sea, llegué, doctor, la menstruación de mi hija es así, pasa esto, anticonceptivo. Y realmente no es así en todos los casos. Muchas veces es necesario, pero respondiendo a la pregunta, lo correcto es hacer estudios previos, porque yo no puedo dar una medicación por lo que me parece a primera vista, ¿verdad?